Los polímeros son materiales viscoelásticos. Esto significa que bajo ciertas condiciones se comportan como un sólido elástico, igual como se comportarían los metales en su zona elástica, y bajo otras condiciones se comportan como que si fueran un líquido viscoso, es decir, como que si fueran una miel muy espesa. La diferencia entre ellos tiene que ver con la rapidez a la que se aplica la fuerza. Cuando la fuerza se aplica muy rápido, el material se comporta como un sólido elástico. Y cuando la fuerza se aplica lentamente o la fuerza se mantiene aplicada durante un tiempo muy largo, entonces el material se deforma y se comporta como que si fuera un líquido viscoso. Esa naturaleza viscoelástica de los polímeros produce dos fenómenos: la termofluencia y la relajación del esfuerzo. Es decir, los materiales polímeros pueden sufrir de termofluencia o de relajación del esfuerzo. Ambos fenómenos son manifestaciones del comportamiento viscoelástico del material. La termofluencia se da cuando el esfuerzo aplicado sobre el material se mantiene constante. A esfuerzo constante, el material se deforma plásticamente de manera muy lenta a medida pasa el tiempo. La termofluencia se describe utilizando curvas de termofluencia, que son las que se muestran acá. A un esfuerzo constante de 15.9 megapascales, esta sería la curva de termofluencia, y lo que marca es cómo cambia la deformación unitaria con respecto al tiempo. Es decir, esta curva describe cómo el material se va alargando, se va deformando plásticamente a lo largo del tiempo. Si el esfuerzo es constante de 13.7 megapascales, yo tendría esta curva de termofluencia acá. Esta es la curva que marca cómo se va deformando el material a lo largo del tiempo, y así sucesivamente. Entre mayor es el esfuerzo, noten que las curvas de mayor esfuerzo están acá, las de menor esfuerzo están acá. Entre mayor es el esfuerzo, más notoria es la deformación plástica del material. Las curvas de termofluencia se pueden expresar matemáticamente por medio de la siguiente ecuación. La deformación unitaria en función del tiempo es igual a una constante A multiplicado por el tiempo elevado a un exponente n. A y n son constantes que dependen del material y también del esfuerzo aplicado. Cuando la deformación por termofluencia es grande, el área transversal del material en tensión se puede llegar a reducir. Recuerden que cuando un material se estira, su área transversal disminuye y causar la ruptura del material. La termofluencia es la deformación plástica de un material polímero a lo largo del tiempo. Es una deformación lenta. En el momento en que grabamos este video, estamos en cuarentena por el COVID-19 y muchos vehículos los tenemos estacionados por ahí. Las llantas de los vehículos están fabricadas con un material polímero, o sea, es un polímero elastómero, y es un polímero que puede sufrir termofluencia. Si usted deja estacionado el vehículo demasiado tiempo en el mismo lugar sin moverlo, la llanta se va a deformar, va a perder su forma redonda y se va a aplanar. O sea, la llanta normalmente es redonda. Vamos a ver si me sale el redondo. La llanta generalmente es redonda, pero al estar en contacto con el suelo, en la parte inferior que está en contacto con el suelo, acá, esa parte inferior se puede aplanar y entonces la llanta queda así aplanada, exagerando. Recuerda, esta es la llanta del vehículo. Y entonces si usted no mueve el vehículo y lo deja ahí demasiado tiempo en la misma posición, el polímero se deforma por termofluencia y la llanta deja de ser totalmente redonda y queda aplanada acá. Por esa razón, no es bueno que los vehículos pasen estacionados demasiado tiempo en la misma posición. Hay que moverlos, o sea, de vez en cuando hay que rodarlos un poquito, aunque sea en el mismo lugar, para que la llanta pueda cambiar de posición y no se vaya a deformar por termofluencia. Ahora, el tiempo para que una llanta se deforme es muy largo, no se va a deformar en días, o sea, pero tampoco es un tiempo exagerado, es decir,
se puede deformar en un periodo de un par de meses, o sea, pero habría que considerar eso, pero es bueno, o sea, como una medida de precaución, mover el vehículo un poco para evitar que las llantas se deformen. Esta deformación se puede ver en los rodos de plástico, hay rodos de hule que se le ponen a los muebles. Cuando el mueble se deja en el mismo lugar por mucho tiempo, el rodo se aplasta, se deforma por termofluencia. Ese es un fenómeno que ocurre en los materiales polímeros. Luego tenemos el otro fenómeno, que es la relajación del esfuerzo. Esta es la disminución del esfuerzo que resiste el material cuando la deformación es constante. El esfuerzo requerido para que la deformación sea constante va disminuyendo a lo largo del tiempo. El material se relaja. La relajación del esfuerzo puede modelarse por medio de la siguiente ecuación. Sigma, que sería el esfuerzo en función del tiempo, es igual a un esfuerzo sigma sub 0, que es el esfuerzo aplicado sobre el material en el tiempo cero, multiplicado por la función exponencial del tiempo dividido entre lambda. Lambda se llama tiempo de relajación y es una propiedad del material. La relajación del esfuerzo se ve, por ejemplo, en los chorros que tienen un empaque de hule. Con el tiempo el empaque ya no sella y el chorro gotea. Esto se debe a que el esfuerzo que le aplica la llave del chorro, o sea, para cerrarlo, se ha relajado, el material ya no aprieta lo suficiente, ya no es capaz de mantener el sello con el líquido y entonces el sello gotea. Esto ocurre en los chorros de nuestras casas, ocurre en los empaques y en los sellos de máquinas. O sea, los sellos se vencen y cada cierto tiempo hay que cambiarlos debido a la relajación del esfuerzo. Entonces veamos algunos ejemplos. Tengo un material polímero que se somete a un esfuerzo constante de 9.7 megapascales. Tal como se muestra en esta tabla que está acá, se obtienen los datos siguientes. 10 horas después de aplicar el esfuerzo, la longitud final del material es 50.9 centímetros. 100 horas después de aplicar el esfuerzo, la longitud final del material es 51.2 centímetros. Y 1000 horas después de aplicar el esfuerzo, la longitud final del material es 51.7. El problema no lo dice, pero la longitud inicial del material va a ser 50 centímetros. ¿De acuerdo? Encuentre la ecuación de termofluencia para este material. Lo que vamos a hacer es un ajuste a los datos de esta tabla. Yo tengo el tiempo en horas y tengo la longitud final. Acá lo que he hecho es reproducir la tabla que está ahí arriba. Voy a calcular la deformación unitaria. La deformación unitaria es la deformación entre la longitud inicial. La deformación sería 50.9 menos 50, porque hemos dicho que la longitud inicial es 50. Y eso lo divido entre 50, eso da 0.018 para 10 horas. Para 100 horas tendría 51.2 menos 50 entre 50, eso da 0.024. Y para 1000 horas tendría 51.7 menos 50 entre 50, eso da 0.034. Luego, la ecuación que describe la termofluencia es esta de acá. La deformación unitaria en función del tiempo es A por T a la N. Si yo saco logaritmo natural a los dos lados, tendría el logaritmo natural de epsilon es igual al logaritmo natural de A por T a la N. Y al operar esta expresión de acá, tendría que el logaritmo natural de epsilon va a ser el logaritmo natural de A más N por el logaritmo natural de T. Recuerden que el exponente pasa a multiplicar y como es un producto, se suman los logaritmos. Esta es la ecuación de una línea recta, esto es y, esto es igual a un intercepto, n es la pendiente y el logaritmo natural de t es el tiempo. Entonces tendría y es el logaritmo natural de la deformación unitaria, x es el logaritmo natural del tiempo y el intercepto es el logaritmo natural de a. Si yo grafico el logaritmo natural de la deformación unitaria contra el logaritmo natural del tiempo, yo voy a obtener una línea recta. Entonces, para cada uno de estos valores encuentro el logaritmo natural de epsilon, esto es su logaritmo natural, este es epsilon, este es su logaritmo natural,
este es epsilon, este es su logaritmo natural. Luego encuentro el logaritmo natural del tiempo. Logaritmo natural de 10 es este, logaritmo natural de 100 es este, logaritmo natural de 1000 es este que está acá. Y luego lo que voy a hacer es, utilizando mínimos cuadrados y la calculadora, voy a encontrar la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos, estos puntos que están acá. Y es el logaritmo natural de epsilon y x es el logaritmo natural del tiempo. Pueden usar Excel también o pueden usar una hoja de cálculo para hacer esto. Al final la pendiente va a dar 0.1381, ese va a ser el valor de n, y el intercepto va a dar menos 4.34. Estos dos valores se obtienen por mínimos cuadrados de la calculadora. Eso es igual al logaritmo natural de a. Cuando despejo a, aplico la función exponencial a ambos lados, a da este valor, y entonces la ecuación me queda, la deformación unitaria es igual a, que es ese valor, multiplicado por el tiempo a la punto 1381. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al material deformarse? Hasta una longitud final de 52. Para 52 centímetros, epsilon es 52 menos 50 entre 50, 0.04. En la ecuación que acabo de encontrar, sustituyo 0.04 por el valor de epsilon y lo que voy a querer es despejar el tiempo. Cuando despejo el tiempo me da 3.491 horas. Cuando esto lo divido entre 24 para pasarlo a días, resulta que en 145 días la deformación de ese material va a ser 52 centímetros.